Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Josefina Pozo, una mujer que conoció una verdad que hoy predica incansablemente. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Josefina Pozo es de nacionalidad ecuatoriana, oriunda de Machala, capital de la provincia El Oro. Está casada con el pastor Rafael Rojas, viviendo en Puerto Montt y ayudando en las labores de apoyo a la iglesia en la ciudad. Tienen 2 hijos, ambos viviendo en Chillán, Romina y Rafael. Anteriormente, Josefina trabajó en la Corporación Adventista en Ecuador y también en la Unión Chilena y en el Colegio Adventista de Las Condes, entre otras labores. Conoció la palabra de Dios cuando pertenecía a la Iglesia Bautista en su país, conociendo especialmente sobre el cuarto mandamiento el día sábado. Vamos a conocer a Josefina. Quédate en Identidad. Seguramente en tu vida has escuchado este famoso texto bíblico que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy nuestra protagonista Josefina Pozo nos va a hablar un poco más al respecto a través de su historia, quien ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de ella, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Josefina, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Ángela. Mi nombre es Josefina y estoy agradecida a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir lo grande y maravilloso que es Él con cada uno Amén. de nosotros. Amén, qué hermoso, Josefina. Nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa, de mostrar un poco cómo Dios te mostró su luz, su palabra, su verdad. Y bueno, también de que sea bendición para las personas que están viendo, escuchando el programa, que se sientan tal vez identificadas, tocadas a través del Espíritu Santo, quien hace aquí la obra. Cuéntanos, querida Josefina. Bueno, Josefina es ecuatoriana, vieron allí parte en el video biográfico de José, pero cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, tengo entendido que él es pastor, dónde están allí pastoreando, cuántos hijos tienen, queremos conocerles. Sí. Bueno, este plan lo inició Dios, porque en Ecuador yo conocí a mi esposo, éramos estudiantes en ese tiempo y como decía, todo lo tiene planificado Dios, porque yo nunca pensé salir de mi país, Ecuador. Qué Nací en hermoso. el, Yo veo José, te voy a decir José, veo Josefina, yo creo que de pronto te dicen José de cariño algunas personas, perdón, me tomo el atrevimiento, pero siento así la cercanía contigo, querida José, mucha emoción. Y es que no es fácil contar nuestra historia, no es fácil contar de dónde el Señor nos ha sacado, nos ha llevado, cómo Él ha cumplido su palabra en nuestra vida. José, pero antes de ir a esa parte puntual que te voy a consultar, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿Cómo se llama tu esposito, tus hijos, para conocerte? ya, estoy acá en Puerto Montt hace 1 año, 3 meses que el Señor nos trajo para acá. Mi esposo está pastoreando ahora en el distrito central de Puerto Montt y nuestros hijos son Romina Rojas y Rafael Rojas. Excelente. Querida José, tus hijos ya están grandes, ¿no? Ellos a qué se dedican, si tienen allí la profesión, están estudiando, cuéntanos. Sí, Rafael Isaac es el menor, está estudiando allá en la UNACH, Ingeniería Civil Industrial. Y Romina estaba estudiando y ahora es mamita. Entonces quedó congelado su tema del estudio, pero ella está estudiando obstetricia. Excelente. Bueno, así que allí ya son abuelos. Esta etapa también maravillosa, linda que el Señor allí les ha permitido vivir y me alegra. Deseo que Dios allí les bendiga muchísimo en la labor allí en Puerto Montt, pastoreando allí la iglesia en esa zona.
y bueno, junto a tus hijitos también, que más adelante vamos a hablar principalmente acerca de uno de ellos. Querida Josefina, yo quiero que me cuentes un poco cómo conociste del Señor, conocerlo de su palabra, de, oída- de oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven, dice la palabra de Dios. Y yo quiero que tú me cuentes cuándo sucedió eso en tu vida, porque tengo entendido que tu esposo fue parte importante del proceso. Josefina. Sí. Un día en el año 2008-2009 en Ecuador, estábamos con mis hijos en una tarde y sentí la necesidad de ir a la casa de mi cuñada, que en ese tiempo estábamos viviendo en Ecuador. Ella se iba a regresar a Chile, entonces yo quería ir a despedirme. Y fue ahí que ella estaba estudiando la Biblia, especialmente sus hijas, mis sobrinas. Y escuché que hablaban sobre el sábado y me llamó mucho la atención porque yo ya tenía 5 años en una iglesia evangélica bautista y nunca el pastor ni había yo leído ni había escuchado del sábado. Entonces yo puse mucha atención en el versículo en donde se encontraban los 10 mandamientos. Luego en mi casa, cuando llegué, abrí la Biblia y lo leí. Y cuando vi que decía, acuérdate del sábado para santificarlo, y en ese estudio bíblico que yo escuché también decía en Santiago 2:10, el instructor bíblico decía que si uno de estos puntos no se cumple, se hace culpable de todos. Entonces en ese momento yo me preocupé mucho porque dije, nosotros estamos activamente trabajando en una iglesia en donde damos todo nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño, y me sentí engañada porque nunca había escuchado esa parte de la Biblia y también sentí una gran responsabilidad mía por no haber leído. Wow, es impresionante porque nunca vamos a terminar porque uno empieza a escudriñar la palabra de Dios y siempre encuentra más y más cosas. Y en esta sed que tenemos de la palabra de Dios, empezamos a hallar y descubrir más verdades. De hecho, en Nuevo Tiempo se ofrece gratuitamente las guías de estudio bíblico y invito a nuestros amigos para que puedan ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica de Daniel, para que aprendan de Daniel, de Apocalipsis. Tenemos varias guías de estudio que podemos enviar gratuitamente gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Y en esta búsqueda de la verdad que sucedió con Josefina, empieza a marcar y a calar hondo en tu vida. Relátanos lo que sucede después, con lo que empiezas a descubrir en la palabra de Dios. Sí. Yo le comenté a mi esposo esa noche cuando él llegó del trabajo y le dije que había descubierto esta verdad, que por qué no nos habían contado, no habíamos sabido. Y él me dijo que él sí lo había escuchado, porque su tío fue pastor también adventista y su hermana cuando jovencita también lo había llevado a la iglesia adventista. Pero ella fue también una ayuda allí importante porque ella nos conectó con el pastor adventista de la Iglesia Central de Machala, en ese tiempo el pastor Richard Díaz, y eh, él nos dio estudio bíblico. Estuvimos estudiando un año y allí decidimos renunciar también al cargo que teníamos en la otra iglesia bautista. Hablamos con el pastor, le dijimos al pastor lo que habíamos descubierto, le dijimos que por favor le cuente a los hermanos. Y él dijo que esto era ya, nosotros estábamos por la gracia viviendo y no estábamos en el tiempo de, eh, no estábamos por la ley viviendo. Entonces, que esto para él no le movía el piso y que eran trivialidades, nos dijo. Mm. Entonces nosotros renunciamos allí y nos fuimos de la iglesia Eh, bautista. Empieza uno a entristecerse, pero el Señor sabe en qué momento tocar cada corazón. El Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo hacemos para ser salvos, ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero
cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra, sus mandatos, no por nuestras obras, dice, para que nadie se gloríe, pero en respuesta a ese amor, nosotros, en la medida de lo posible, obedecemos sus mandamientos por Él y para Él, quien va forjando eso en nuestra vida con el carácter, también pidiendo cada día a través del Espíritu Santo hacer siempre su voluntad. Quería aclarar esa parte, Josefina. ¿Qué sucede entonces después? Porque el 22 de octubre del año 2011, ustedes deciden por Jesús mediante el bautismo. ¿Qué significa eso para ustedes allí y lo que sucede también con el pastor Aldo, Josefina? Bueno, cuando nosotros decidimos bautizarnos, lo hicimos los cuatro, nuestros hijos y con mi esposo nos bautizamos ese día, el 22 de octubre del año 2011, entregando desde ahí nuestra vida al servicio del Señor. Y en ese tiempo nosotros anhelábamos servirle al 100% con todo nuestro tiempo y todo lo que las fuerzas que el Señor nos da para el servicio de Él. Es así que el pastor Richard nos contacta con la universidad, con el Instituto Teológico allá en Ecuador y nos ayuda a poder entrar allí para poder hacer ese sueño realidad, el cual ahora, gracias a la voluntad y la bendición del Señor, se hizo realidad. Y mi esposo fue llamado como pastor acá, primero en el distrito de la Asociación Metropolitana de Chile, la AMSH, y ahora estamos aquí en la SACH. Tuvimos que venir a estudiar acá porque allá en Ecuador se cerró la carrera de teología por orden del gobierno, porque era una carrera poco lucrativa para el país, dijo. Entonces, por eso tuvimos que viajar para acá, todas las familias, solteros, casados, con niños, decidimos venir acá porque era el único país que nos extendió la mano y hizo un convenio para poder recibirnos. Y ¡Wow! allí ¿Y allí qué? comenzamos, Sí. comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas, dejamos atrás casa, trabajo, renunciamos a todo, nuestra familia, y vinimos así, sin nada, solo con la fe en Dios, que nos iba a sostener, porque nuestros hijos estaban estudiando y fuimos a otro lugar, veníamos acá y tuvimos que, con contactos, buscar un lugar para dormir, para refugiarnos. Pero la iglesia también nos dio la mano, nos ayudó, nos bendijo también y nunca nos hemos sentido desamparados. Dios nos ha cubierto siempre. Qué guerreros y valientes en Jesús, querida Josefina, cuando ustedes descubrieron esa verdad y decidieron abrazarla y dedicar su tiempo completo al Creador. El Señor ve eso como matrimonio, también como familia, porque no solo allí es el caso del pastor Rafael, decidir allí estudiar teología, convertirse en pastor, sino ya de toda la familia, de sumarse en este ministerio, ¿no? Y empezar este rumbo de bautizarse, de seguir en la fe, de seguir en los caminos de Dios, realmente es de valientes. ¿Por qué es tanta la emoción, Josefina? Y lo mencionas así, un poco con tu voz, un poco entrecortada. ¿Por qué te emociona tanto esta parte en tu historia? Sí, porque el Señor siento que nos amó tanto, que nos rescató, que nos atrajo con sus lazos de amor a sus caminos, a su verdad. Y por eso estoy tan agradecida a Dios por ser tan bueno con nosotros, por habernos guiado y me siento abrazada por Él en este momento, en todo momento. Y siento que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas.
porque este mismo espacio, este mismo momento, le agradezco tanto a Dios y que espero sea de bendición también para las personas que puedan estar escuchando este testimonio, que el Señor es vivo, real y existe. Él se mueve en este tiempo poderosamente y está atrayendo a las personas a sus pies. Que podamos abrir nuestro corazón al Señor y no cerremos las puertas ni los oídos cuando escuchemos su llamado, porque nos manda a hablar de diferentes formas, a través de el mensaje escrito con los estudios bíblicos, a través de una persona que le lleva una palabra, un versículo, un mensaje de amor. Ese es el Señor que está hablando y está invitando a cada corazón a que Amén. pueda abrir su puerta, la puerta del corazón a Dios. Amén, totalmente. Veo mucha sinceridad en tu corazón, mucho amor por la palabra de Dios, Josefina. Y el último tema que quiero conversar contigo, hablando de este Dios de milagros que se preocupa por sus hijos. Cuéntanos la experiencia de lo que sucedió con tu hijo frente a un accidente. Cuéntanos lo que sucedió y el milagro que Dios también obró allí, Josefina. Sí, gracias. Un día domingo en el colegio CADE allá en Ecuador, estaba mi hijo pequeñito y estaba jugando básquet. Había una reunión de padres de familia y él estaba ahí esperándonos mientras jugaba y de repente nos llamaron que se había caído y perdió un poco el conocimiento. Luego ya se puso en pie, pudo caminar unos cuantos pasos y después se sentía mal, le dolía un poco la cabeza, también le dio vómitos. Bueno, llegamos a la casa, después le hicimos unos exámenes neurológicos porque se había golpeado la cabeza. Y en esos exámenes le dijeron que todo estaba bien, pero después, un día, ellos estaban en clases y yo estaba cocinando cuando me fueron a buscar un profesor o inspector, no me acuerdo, y fue en una moto que nosotros vivíamos frente al CADE. Y fue en una moto y me dijo, ¿usted es la mamá de Rafael? Y le dije, sí, suba, suba, que está mal. Y entonces yo me subí y me fui y nuestro hijo estaba en el piso, morado, desmayado, y yo no sabía lo que le había pasado. Entonces, en ese momento, yo me arrodillé ahí en ese lugar, había mucha gente y levanté mis brazos, mis manos al cielo y le dije al Señor que por favor obre un milagro en él, que lo salve, pero que si no era así, que yo estaba también dispuesta a recibir lo que Él tenga preparado para nosotros. En ese momento nos fuimos al hospital de Santo Domingo en Ecuador. Perdón, voy a hacer una Y pausa, Josefina. sí, Hiciste una oración tan difícil, porque hace orar para que Dios hiciese la voluntad de Dios en tu hijo. Si era para sanación, para que estuviese bien, o si era su voluntad para que durmiera. Lo mejor para la familia. Y eso es una oración muy difícil y de valientes y de confiar en el Señor. ¿Qué sucedió después, querida Josefina? sí. Ahí nos enteramos que él había tenido una convulsión epiléptica y por eso estaba así. Y luego durante el trayecto al hospital, una ambulancia nos recogió en el camino. Llegamos al hospital y él estaba helado, morado. Y luego nos derivaron a la capital de Ecuador, a Quito, y allí comenzamos un tratamiento de largos años. Estuvo tomando medicina por todo ese tiempo. Estuvo cada mes teníamos que ir a un control, a una revisión, a un chequeo con el neurólogo. Y en un tiempo él ya se sintió mal tomando la medicina.
ya habían pasado 2, 3 años. Entonces nosotros oramos al Señor y le dijimos que íbamos a parar de darle la medicina, que por favor lo sane. Entonces, en ese tiempo fue cuando también tuvimos que venir a Chile y se hicieron los exámenes, pero no tuvimos tiempo de ir a ver el resultado, cómo estaba. Y le dejamos de dar la medicina sin prescripción médica, sino que solamente orando al Señor, pidiendo que Él sea el que haya sanado y creyendo en que Él lo sanó. Y Dios obró y ahora Él no toma ninguna medicina y nunca más le dio un cuadro epiléptico. Entonces también doy fe y somos un testimonio viviente de que el Señor ha obrado en su vida. Él hace pesas, como le contaba, juega básquet, fútbol, anda en bicicleta, le gusta el atletismo también. Y es un joven bendecido por el Señor, muy inteligente, que gracias a él está en pie y está con vida. Qué hermoso, querida Josefina, ver cómo en carne propia viviste el poder de Dios obrando en la vida de tu hijo, en un aspecto tan visible como lo es la salud, orando, clamando para que el Señor se manifestara allí, lo restaurara poco a poco. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Creo que la fe allí es vital para confiar, creer, aceptar siempre la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Yo quiero agradecerte, querida Josefina, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Deseo que Dios te bendiga muchísimo allí junto a tu esposito, allí en la misión, predicando las iglesias que tienen allí a cargo, junto a tus hijos, también tu hijita, tu hijo. Realmente deseo que Dios les bendiga muchísimo en todo lo que están realizando, que crezcan en muchos aspectos espirituales, físicos también, que Dios sea con ustedes. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir y descubrir en su palabra. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia en este momento? Adelante, Josefina, para cerrar. Bien, yo les invito, queridos amigos, hermanos que nos están viendo, que cuando ustedes escuchen la voz del Señor, un llamado, no cierren su corazón, no cierren sus oídos a escucharlo. Abran su corazón al Señor, así como lo hizo conmigo un día, que me llamó y me rescató y nos quiere salvar. Así también quiere hacerlo con usted. A pesar de las dificultades y de las adversidades que podemos estar viviendo en esta tierra, el Señor tiene algo maravilloso preparado para nosotros y quiere darnos paz, amor, felicidad, gozo, protección. Y aquí quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Habacuc 3, del 17 al 19, que dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor, es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas, y me capacita para andar sobre las alturas. El Señor nos capacita, nos fortalece, y el Señor te ama, así como somos, nos ama. Recíbalo en este día. No pierda tiempo. Este es el día de salvación. Amén. Muchas gracias, querida Josefina, por ese mensaje final que nos invita a escuchar la voz de Dios. El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. Empieza a estudiar tu Biblia, busca una iglesia adventista del séptimo día. El Señor te está llamando.
Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes decidir por Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.